Hasta este momento hemos visto diversos miembros que puede tener una clase. ¿Cuáles son esos miembros, Abigail, que hemos visto que tiene una clase? Hemos visto que tiene campos. ¿Los campos para qué sirven? Para almacenar valores. Ajá. ¿Qué otros miembros? Propiedades. ¿Las propiedades para qué sirven? Para encapsular los campos y exponerlos. Para que podamos de alguna manera ejecutar algún tipo de lógica, ¿verdad? Correcto, entonces encapsulamos. Viene un concepto de encapsulamiento, ¿no? Ocultar el detalle de cómo funciona, ¿no? Ok. También vimos otros miembros que dijimos que lo íbamos a ver al final, pero por alguna pregunta que nos hicieron tuvimos que verlo. ¿Cuáles son? El constructor, los constructores. El constructor o los constructores. ¿Qué tan importantes son los constructores? Mucho, porque nos sirve para inicializar valores. O sea, el objetivo de un constructor es poner código que inicialice campos, al final de cuentas, ¿no? Sí. ¿Puedo tener una clase sin que tenga constructor? No. ¿No? Bueno, si no se lo pone explícitamente, el compilador lo hace por nosotros. ¿Y por qué es tan así arbitrario y por qué lo pone? Por el paradigma de programación, ¿no? Que es una programación basada en programación orientada a objetos. Pero ¿qué de ello? O sea, ¿por qué me obliga? ¿Cuál es la razón? Independientemente de que sea orientado a objetos y qué o por qué o para qué. Porque por definición la clase, por definición del marco de trabajo, la clase se coloca como una clase a la que podemos tener acceso a través de un constructor por defecto, implícito. Por el paradigma, es lo único que se me viene como a la mente, por el paradigma orientado a objetos. Pero, ¿por qué el paradigma lo dice así? ¿Solo porque es objetos? ¿Por qué no el paradigma hace opcional los constructores, no? Al final de cuentas, si los constructores sirven para inicializar campos y yo no tengo campos, entonces ¿para qué me obliga a tener constructores? ¿Estará mal diseñado ese paradigma? No, me suena que se supone que la clase podía llegar a comportarse como una plantilla de objetos. Entonces, para poder usar esa clase, independientemente si yo tengo o no atributos al interior de la clase, de cualquier forma yo necesito poder utilizarla, y para utilizarla por defecto me manda un constructor implícito. El modificador de acceso o ámbito de la clase, al igual que el constructor, cuando no son definidos, el marco de trabajo le coloca pues lo que considera por defecto para que se pueda utilizar. No, es decir, por la definición de clase me suena que se debe utilizar, y para poder utilizarse debe haber un instanciamiento. Considero que la forma de poder utilizarla tiene que ver, obvio, con el constructor, a menos de que fuese una clase con un ámbito diferente al de por defecto, como estático o abstracto. Entonces ahí probablemente no aplique la parte del constructor por defecto. Me suena que por ahí podría ser la respuesta. Bajo ese contexto que expones, pues yo lo vería como algo innecesario, ¿no? Porque trabaja así, si no hay ningún sentido, o sea, simplemente que invente un atributo instanciable o no instanciable. Sí, instanciable, pues órale, ya que se cree, ¿no?
y con eso se controlaría, pero ¿para qué ponerle un constructor? No hace mucho sentido, ¿no? Si le pone constructor debe de servir para algo. En el caso de que el programador no tenga campos, pues entonces el constructor debería de ser totalmente innecesario. Pero a pesar de no tener campos, me obliga a tener un constructor, entonces quiere decir que ese constructor tiene una razón principal de existir. Y bueno, recurro entonces a los expertos en C#, si es que hay alguno que me pueda explicar por qué a fuerza debo tener un constructor. Expertos a la 1, expertos a las 2, expertos a las 3. No hay, listo, vámonos entonces. Seguimos entonces con el tema de los métodos. Los métodos, a final de cuentas, son miembros de una clase que su función principal es ejecutar código. Un código que probablemente se repita o se utilice más bien en distintas partes. En lenguajes de programación no orientados a objetos, los métodos también reciben el nombre de funciones o también reciben el nombre de subrutinas o procedimientos. Entonces, si nosotros pensamos en una programación estructurada, aquello que llamábamos subrutinas, aquello que llamábamos procedimientos, aquello que llamábamos funciones, en la programación orientada a objetos son los métodos. Los métodos, entonces, a final de cuentas son subrutinas o funciones en la mayoría de los lenguajes. Pero si recuerdan ustedes, el lenguaje de programación C solo contiene funciones. Es uno de los lenguajes que contiene únicamente funciones. Lenguajes como Pascal tienen procedimientos, subrutinas y tienen también funciones. Pero C únicamente ha tenido funciones desde que existe. ¿Cuál es la diferencia para algunos lenguajes entre subrutinas o procedimientos contra funciones? Como nos explicaba un compañero previamente, los procedimientos o subrutinas ejecutan código pero no devuelven valor. Y las funciones, en esos lenguajes que sí tienen procedimientos y funciones, las funciones se diferencian de sus subrutinas porque las funciones sí devuelven un valor después de haber ejecutado cierta lógica ahí. En el caso de C, el lenguaje de programación C, únicamente tiene funciones, pero tiene funciones que devuelven valor y tiene funciones que no devuelven valor. Entonces con eso ya no queda incompleto. Tienes necesidad de una subrutina, pero C no tiene subrutinas. Pues entonces utiliza una función que no devuelva valor. ¿Quieres una función? Lo que en otros lenguajes la función misma, pues créate una función y dile qué tipo de valor quieres que te devuelva. Entonces, un método en la programación orientada a objetos, aquí específicamente hablando de C#, un método es una función. Para crear funciones, nosotros definimos el alcance. Esto es, el alcance puede ser público o puede ser privado. Si le ponemos public, vamos a hacer que ese miembro, ese método, sea visible para quien consume la clase. Si le ponemos privado o no le ponemos ningún modificador de acceso, entonces de manera predeterminada va a ser ese miembro o ese método privado. Tradicionalmente los métodos que queremos exponer, pues les vamos a poner público. A continuación, como parte de la sintaxis, tenemos que indicar el valor que devuelve ese método o función. Entonces es indistinto aquí hablar de método o función.
Si queremos devolver un valor, le vamos a poner el tipo de valor que queremos que devuelva. Puede ser un tipo nativo, esto es cuando hablamos de tipos nativos, string, datetime, integer, byte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puede ser un tipo de dato personalizado, el tipo figura, el tipo empleado, el tipo persona, el tipo cuadrado, el tipo triángulo, el tipo automóvil, el que nosotros hayamos definido. Entonces va el tipo. Después del tipo de dato, lo que sigue es el nombre de ese método o el nombre de la función. Para el nombre del método o nombre de función, pues sigue igual la misma nomenclatura que los demás identificadores. Empieza con un carácter un carácter más bien letra, o también se acepta el guión bajo. No se recomienda utilizar el guión bajo, sino más bien utilizar una letra. Los siguientes caracteres pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser el guión bajo. Entonces, eso es, de esa manera es que se compone el nombre del método. Buenas prácticas respecto a los nombres de métodos. Los nombres de los métodos normalmente deberían de ser verbos. Calcular, sumar, restar, buscar, etcétera. Entonces, como buenas prácticas, los métodos son acciones, así lo podemos definir. Un método es una acción que puede realizar la clase o que puede realizar el objeto cuando se haya instanciado la clase. Entonces, como son acciones que puede realizar, entonces esas acciones deberían de tener nombres de verbos. ¿Correcto? Entonces, si nosotros queremos agregarle aquí algún método a nuestra clase automóvil, tendríamos que utilizar algún tipo de verbo. La pregunta sería aquí, ¿qué cosa sabe hacer un automóvil? Saben arrancar, bueno, avanzar. Sabe encender. Encender. Caminar, ajá, el avanzar. Sí. Frenar. ¿Qué, perdón? Frenar. Sabe frenar. Correcto. En el caso de iniciar, por ejemplo, si supongamos que al automóvil le pusiéramos un método llamado, ¿qué se te ocurre, Abigail? ¿Qué método le pondrías? ¿O no aplica tanto a un automóvil? Vale la pena comentar que no todas las clases están obligadas a tener campos, no todas las clases están obligadas a tener propiedades, no todas las clases están obligadas a tener métodos, ¿correcto? Entonces, ¿y eso por qué lo digo? Porque realmente aquí, ¿qué método le pondrías aquí para este ejemplo? ¿Qué método le pondrías al automóvil? Que tenga sentido. Estacionar. ¿Y qué te devuelve? ¿O qué hace? Los demás coches estacionados solitos. ¿Qué me devolverían? Sería un procedimiento, sería un void. ¿Y qué haría físicamente tu clase? ¿Cómo la verías? Para probar. Físicamente. Pero
Perdón, Miguel, en el ejemplo del auto que estás planteando, Ajá. ¿la clase auto tiene algún tipo de atributo, algún tipo de campo? Pues hasta ahorita tiene la altura y tiene el largo. Podríamos poner a lo mejor algo que se llame como estado, y a lo mejor el método podría cambiar ese estado a estado estacionado, y el método tendría pues razón de ser. Correcto. Pero eso lo puedo hacer a través de una propiedad. Su estado, ¿no? Ok, sí, quizá la propiedad pueda como que tener... Ok, sí, por una propiedad Sí, podríamos ¿verdad? hacerlo, sí. Sí, estado igual, estacionado. Estado igual, caminando. Claro, pero igual si a lo mejor la propiedad está encapsulada y es privada, a lo mejor el método podría ser público y modificamos la propiedad solo a través del método. Quizá de esa forma podría tener sentido el método que mencionaba Avi. Sí, correcto. Correcto. Pero pues creo que, pues no, salvo que opinen lo contrario, este objeto no tiene métodos. Al menos métodos útiles. Entonces se queda sin métodos. Vayamos a la clase figura. Tenemos una clase figura. Si quiero que mi clase pueda ser utilizada fuera de... ¿Qué tenemos? ¿Un class library? No. Sí. ¿Y figura dónde está? Figura está en la de consola. Bueno, si quieres borra esa clase. Y entonces en el class library 1 créate una clase llamada figura. Correcto. Estábamos trabajando sin espacios de nombre. Pues si quieres, para seguir con la misma filosofía, y alinea tu clase. Clase figura, correcto. Queremos que la clase pueda ser accesada desde el otro assembly externo. Entonces, ¿qué le ponemos? Pública. Quiero que la clase figura pueda representar, por ejemplo, a un triángulo, que pueda representar un cuadrado, que pueda representar X figura. Entonces, una figura renombra a la clase figura y mejor directamente que sea cuadrado. Public class cuadrado. Ok. Un cuadrado pues tiene el valor de su lado. Quiero almacenar, no hagas nada, Abigail. Okay. Quiero almacenar el valor del lado de un cuadrado. ¿Qué miembro le pongo a mi clase Carolina? Quiero indicar que el cuadrado pueda tener el valor de su lado. ¿Qué miembro debo declararle a la clase Carolina? ¿Qué miembro debo declarar a la clase Apolo? Como con que
porque no en la oficina, me distraje un momento. ¿Me podrías explicar nuevamente? ¿O alguien que haya escuchado? Una propiedad, ¿no? ¿Una propiedad? Sí. Que se llame ¿cómo? Lado, igual van a tener el mismo valor los 4 lados. Ok. Entonces, ¿le podríamos dictar a Abby qué debe de hacer? María Victoria de Colombia, ¿verdad? Así es. Un gusto escucharte. Muchas gracias. Entonces, ¿le podrías dictar a Abigail? Sí, claro. Por favor. ¿Sería entonces de tipo entero la propiedad? Pero díctale. Bueno, yo le dicto. Prop. Ok. Tab. Lado. Lado. ¿Así, Victoria? Sí. Correcto. ¿Qué otros datos pudiera tener un cuadrado? Creo que nada más esos, ¿verdad? Muchas gracias, Victoria. Ahorita seguimos a ver si nos sigues apoyando. Gracias. Bueno, entonces, con el lado, nosotros ahora sí ya podríamos agregarle un método que nos permita calcular el cuadrado. No lo hagas, Abigail. Estamos viendo el tema de métodos. Entonces, yo quisiera que el cuadrado, bueno, primero recordemos la definición de método. El método son las acciones que puede realizar un objeto. Método son acciones que puede realizar un objeto. Buenas prácticas para los nombres de los métodos, Abigail. Deben de ser verbos. Deben de ser verbos. Y deben de ser descriptivos. Deben de ser descriptivos, ¿no? No le vamos a poner alfa, el método alfa. ¿Qué hace o qué? Ok. Parte de la sintaxis de los métodos, ¿cuál es de la definición de un método, Abigail? El modificador de acceso. Si es privado, si es público. Ajá. El tipo de dato que devuelve. Si es que va a devolver. Y si no devuelve. La palabra reservada void. Si no devuelve, entonces le vas a poner void, correcto. Luego. El nombre. El nombre. Del método. Y luego. Paréntesis. Y luego. La lista de parámetros. ¿Es obligatoria la lista de parámetros? No. ¿Es opcional? Sí. ¿Y para qué sirven los parámetros? Para que podamos pasarle valores con los cuales va a operar ese código interno del método, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Listo, entonces. Veamos entonces, va la pregunta para todos. Yo necesito que el cuadrado pueda calcular o pueda decirme, yo necesito que el cuadrado pueda calcular el perímetro o pueda calcular su perímetro y me lo pueda decir cuál es su perímetro. Yo le quiero decir al cuadrado, oye cuadrado, dime cuál es tu perímetro. Eso es lo que quiero que el cuadrado me diga. Cuadrado, dime cuál es tu perímetro. ¿Qué miembros me sugieren? Victoria, ¿qué miembros me sugieres para la clase? Quiero que el cuadrado me diga cuál es su perímetro. Se podría hacer el método de calcular área. Pero yo no quiero área. Bueno, calcular perímetro. Calcular perímetro. ¿Cómo quieres que se llame el método? Calcular perímetro. ¿Le podemos dictar a Abigail? Entonces sería public. Ajá. In.
calcular perímetro. Y solo necesitaríamos enviarle un parámetro que sería el valor del lado, ¿no? Y si usamos la propiedad lado, porque si no, entonces, ¿cuál sería el propósito de tener la propiedad lado? Ah, ok. ¿Verdad? Ok. Entonces, en este caso, dice Victoria, bueno, pudiera ser que le pases el lado. Ujú. Pero yo le digo, pero si ya tenemos la propiedad lado, ok, entonces ya no le pasamos nada y mejor tomamos el valor de la propiedad. ¿Así es, Victoria? Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Victoria. Entonces, hasta ahí tenemos parte de la sintaxis. El cuerpo del método va dentro De llaves. de llaves. Llaves que abren, llaves que cierran. ¿Correcto? Y entonces, dentro del cuerpo del método es que vamos a poner nuestra programación estructurada. ¿Cómo se calcula el perímetro de un cuadrado? ¿Sabes, Abigail? La suma de sus lados. Ajá. ¿Perdón? Sí, como igual y la suma de sus lados. Sumar sus lados. O lado por 4. O, Multiplicar el lado por 4. correcto. Sí. Entonces, dictémosle a Abby y Vicky. Ahí tendríamos que declarar una variable interna. A ver, declaremos una variable interna. ¿Cómo quieres que se llame? Puede ser resultado, no sé. Ok. ¿De qué tipo? Int. Entonces, int. Resultado. Resultado igual a 4 por la propiedad. 4 por la propiedad. Ok, listo. Con eso ya tenemos el valor del perímetro. Para devolver el resultado de una función o de un método, utilizamos la palabra clave, Abby. Return. Entonces le ponemos para devolver, tú sigue escribiendo. Para devolver el valor de la función, para devolver el valor de la función utilizamos la palabra clave, return, espacio, y a continuación el valor que queremos devolver. ¿Correcto? Correcto. Preguntas hasta acá acerca de los métodos. Victoria, ¿alguna pregunta? Sí. No siempre tenemos que utilizar la encapsulación para el manejo de las propiedades. No siempre, no. Acá no lo hacemos porque estamos dentro de la misma clase y la estamos consumiendo ahí, o porque siempre pues habíamos visto que declaro la propiedad y después para encapsularla pues, declaro la variable y después para encapsularlo declaro una propiedad. Pero yo veo que acá la estamos utilizando directamente. Esa sería una buena práctica. Entonces, ¿cuál es la pregunta exactamente? ¿Por qué no declaramos explícitamente el campo y luego lo encapsulamos en una propiedad? ¿Esa sería tu pregunta? Sí, señor. Ok. ¿Cuál es la respuesta, Abigail? Estás esperando a que alguien te ayude, ¿verdad? No, es que... ¿Por qué no? Mangel, ¿tienes la respuesta? Me parece que no. Que, La pregunta es, ¿por qué no declaraste un campo y luego una propiedad para encapsular ese campo? ¿Y por qué hiciste lo que hiciste ahí? Hola, Miguel. ¿Sí? En la anterior clase tú comentaste que esta la versión, digamos, de la propiedad es como que reemplaza
al campo oculto y con la propiedad. A ver, otra vez, perdón. O sea, digamos que en una versión anterior de C#, nosotros teníamos que poner como un campo y después teníamos que poner la propiedad, pero después en una versión posterior ya solo era necesario poner directo la propiedad, que venía a reemplazar eso. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿No recuerdas por qué? No, creo que no, hasta ahí me recuerdo por las versiones de C# que era. Y bueno, Miguel. Ok. Bueno, Miguel. Sí. Me acuerdo que has comentado lo de las propiedades automáticamente implementadas. Ajá. ¿Qué hay con ellas? Bueno, aquí se está usando una propiedad automáticamente implementada y de manera interna el compilador le va a poner o sea, es el trabajo que hacíamos antes con el encapsulado. Ajá. Entonces, lo que pregunta la compañía anterior, creo que es María, ya lo está haciendo la propiedad autoimplementada, o sea, ya se está llevando a cabo en la primera, en donde está declarando public int lado y está la propiedad, ahí ya se está realizando. Digamos que el compilador va a declarar el campo y va a encapsular a ese campo poniéndole el accesor get para devolver el valor del campo y el accesor set para asignarle value al campo. Sí, de hecho, alguna vez comentaste que si se pudiera ver el manifiesto, ahí se ve cómo cada propiedad automáticamente implementada realmente ahí está haciendo la asignación para que bueno, lo hace por nosotros, pues, y ahí se podría ver en el manifiesto. Correcto. Y para finalizar, ¿esto es una buena práctica, mala práctica? Bueno, según recuerdo, habías comentado que desde la versión, me parece la 5, 3.0. 3.0 ya viene y es algo que conviene porque pues es aprovechar las ventajas que ya trae el compilador, aunque como dices, eso hace que nos volvamos flojos y que algunas cosas no las aprendamos porque como nos ayuda demasiado, pues ya no entendemos por qué lo hace o porque se tiene que poner get y set nada más. Y ya nos olvidamos de la otra parte que es importante, ¿no? Que sí se está haciendo el encapsulado, pero que lo hace por nosotros, entonces eso hace que pues muchos ya no, bueno, si no leemos un poco más o si no estamos en un curso así como el que tú a veces nos brindas, pues no íbamos a saber qué ocurrió con ellos. Correcto. Pero es lo ideal, ¿no? Entiendo que es lo ideal. Correcto. Ahora, otra vez, sale aquí una pregunta. ¿Cuándo no me conviene utilizar propiedades automáticamente implementadas? Bueno, yo creo que ya no conviene cuando yo tengo que personalizar algún otro dato, por ejemplo, un cálculo que yo tuviera que realizar a la hora de encapsularlo, entonces ya no me conviene que lo haga automático, yo lo tengo que definir. A lo mejor quiero que me devuelva otro tipo de objeto, que haga algún cambio, algún dato ahí. Bueno, no busco las palabras para explicar si querer meterme en un ejemplo, ¿no? Poner una lista o un objeto de otro tipo. Correcto. Entonces ahí lo tendría que modificar por mi cuenta. Entonces, cuando yo tenga la necesidad de ejecutar lógica al devolver o ejecutar lógica al asignar, tendría yo que implementar explícitamente esa propiedad, ¿verdad? Así es, digamos, es la forma que lo explicas, es la correcta, exacto. Correcto. Pero si no necesito ejecutar ninguna lógica, entonces el uso de las propiedades automáticamente implementadas es totalmente aceptada, válida y es buena práctica, ¿no? Se sugiere, es una buena práctica utilizarlas. Correcto. Tu código queda un poco más limpio, ¿no? Claro, y de esa manera cuando tengamos, como dices tú, a la hora de asignar o de recuperar, si va a haber lógica, entonces yo veo el código y digo, entonces no lo uso implementado automáticamente porque está definiendo por cuenta propia cómo va a devolver el valor o cómo lo va a recibir. Entonces ahí, a mí me ha servido para ver, bueno, ahí modificaron o ahí aquí está ocurriendo algo, por eso lo están agregando manualmente. Correcto, correcto. Muy bien.
Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias. Veamos, Victoria, ¿tu pregunta quedó resuelta o no? Sí, muy clara, gracias. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no declaré el campo y luego lo encapsulé en una propiedad? Para este ejemplo. Porque se está haciendo de forma explícita, ¿no? ¿Y por qué no lo hice de forma, o sea, declaré campo y luego implementé? ¿No era recomendable hacerlo así? ¿Cómo lo ves tú? No sé responderte. Si no lo sabes responder, entonces no entendiste lo que dijiste, que ya lo habías entendido perfectamente. Sí, es válido lo que te acabo de decir, ¿o no? Sí, lo que yo entendí es que no estamos utilizando lo que veníamos pues como practicando de declarar una variable y después encapsularla por medio de una propiedad, porque ya viene implícitamente en el public inclinado. Eso es lo que les entendí. Ajá, correcto. Es lo que yo te pregunté, ¿por qué no declaré el campo y luego lo implementé en una propiedad? Porque no lo necesito así. Esa es la respuesta, ¿no? O sea que sí sabes explicarme. Dijiste, no puedo explicarte. Sí. Ya lo hiciste. Ok. Es eso, no tengo necesidad de implementarle una lógica. Vale. Entonces no necesito despedazar esa propiedad con su campo, ¿correcto? Correcto. Si tuviera yo que implementarle una lógica, Miguel, ni modo, lástima. Declara el campo e implementa la lógica de la propiedad. ¿Sale? Sale. En el caso, Miguel, de que necesite inicializar esa variable, ese campo, ahí sí tendría que declarar la variable. Una característica de C# 6.0, que es la última versión, es que ya me permite inicializar propiedades. Ok. ¿Cómo la inicializaría yo? Lo vimos en la clase pasada, creo, ¿no? Sí. Por ejemplo, darle un valor de 0. No tiene mucho caso porque de manera predeterminada es 0, ¿no? Pero de esa forma se podría inicializar una propiedad. Ok. Déjame decirte que bajo esta sintaxis el compilador crea un constructor y le asigna el valor de 0 al campo. ¿Sí? Entre bambalinas, lo que se conoce como entre bambalinas, sin que lo veas. Bueno, ¿alguna pregunta más, Victoria? Esto no. ¿Quieres seguir aprendiendo? Claro que sí. Para seguir aprendiendo necesito preguntarte. Entonces, preguntarte si quieres seguir aprendiendo es tanto como preguntarte, ¿quieres que te siga yo preguntando? Claro que sí. Ok, va la siguiente pregunta. Calcular perímetro. ¿Puedo hacerlo con una propiedad? Quiero calcular el perímetro de un cuadrado. O sea, quiero que le diga, cuadrado, ¿cuál es tu perímetro? ¿Me lo puede decir a través de una propiedad en lugar de un método? Sí. ¿Cómo? A ver, díctale a Adi. Sin miedo, o sea, echando a perder se aprende. Hoy me tocó el turno a mí, ¿dónde está la Lucero? ¿Eh? Que hoy me tocó el turno a mí, ¿dónde estará Lucero? Ahora te tocó a ti. Bueno, si quieres, y si no, no, ¿eh? O sea, no, claro que sí. Buenas noches, aquí ando, ¿eh? Sí.
Si me echabas una manito. A ver, Lucero, ¿escuchaste la pregunta que le hice a Victoria? No, a ver si me la repites, por favor. Victoria, ¿le puedes repetir la pregunta? En vez de utilizar el método para calcular el perímetro, podemos utilizar una propiedad. Yo le respondí que sí. Entiendo que la propiedad nos permite controlar los campos. Entonces, por eso tiene el get y el set, que era lo que habíamos hecho en las sesiones pasadas. Y yo digo que no se puede, la acción la hace el método, porque el get y set controlan qué devuelvo o qué regreso. Entonces, en la que regresas, si lo quieres implementar ahí, podrías colocar tu lógica, pero las propiedades no tienen ese fin. Ok. Veamos. ¿Cómo defines una propiedad, Lucero? ¿Cuál es tu definición de propiedad? Es un campo en el que podemos tener un control desde la clase. No entendí. Si yo lo declaro como campo, lo puedo usar en otras clases, en otras clases, al declararlo público. Pero si lo declaro como propiedad, solamente en la clase en donde está esa propiedad puedo tener un control general, un control específico de esa propiedad, de ese campo. No sé si ya me hice pelotas. Sí, ya te hiciste pelota. Pero lo entiendo como el tener el control de un campo. Es más preciso y más certero tener el control en esta clase. Bueno. Sí. Sálvenos. Salven a Lucero. Sí, buenas noches, Miguel. Sí, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí. Sí, bueno, a ver si puedo ayudar a mis compañeras. En este caso, yo creo que sí es posible calcular el perímetro a través de una propiedad. Primero defíneme para ti qué es una propiedad. Bueno, una propiedad podemos asignar o obtener el valor, bueno, como que dice, de un campo. O sea que si no tengo campos ya no puedo obtener valores. Bueno, en eso... bueno, es que según van relacionados, ¿no? La propiedad va relacionada con algún campo. Bueno, es la forma en que yo lo entiendo. Bueno, para obtener algún resultado o asignar... bueno, ya me trabé en ese aspecto. A ver si le sirve de ayuda. ¿Cuál es la definición de propiedad? Pero en su definición no incluyan la palabra variable ni campo. ¿Cuál sería su definición? Una propiedad que, sin que metan la palabra... Es un atributo de una clase. Sin que metan la palabra atributo. ¿Permite añadir lógica para la obtención de campos? Ya utilizaste campos. Es una característica. ¿Cómo definimos nosotros una propiedad? A ver, puedes... Es un miembro que describe una característica del objeto. Bueno. ¿Sí? Yo lo definiría como es un miembro de una clase que permite almacenar y obtener valores. Correcto. Sí, una propiedad permite devolver y asignar valores correcto, sí, yo creo que tenemos que agregar eso.
ahí abajito del 2. Abajito del 2. Una propiedad permite almacenar y obtener valores de una clase. Pues bueno, lo que decía, ¿no, compañero? Una propiedad permite almacenar y obtener valores de una clase, ¿correcto? Sí, así es. Correcto. Punto. Y luego la de abajo. Tradicionalmente, una propiedad, todo lo que sigue. Tradicionalmente, una propiedad permite devolver y asignar el valor a un campo. En otras palabras, una propiedad encapsula un campo. Eso es tradicionalmente, ¿eh? Lo que quiere decir que no siempre. ¿Sale? Entonces, una propiedad permite almacenar y obtener valores de una clase. Tradicionalmente, una propiedad permite devolver y asignar el valor a un campo. En otras palabras, una propiedad encapsula. Permite encapsular. O encapsula un campo, está bien. Sí. Una propiedad permite almacenar y obtener valores de una clase. Ok. Punto ahí donde dice punto y seguido. Ajá. Los valores definen el estado de una clase. Esto es en algunas bibliografías ustedes pueden encontrar como que las propiedades definen el estado de una clase. O sea, hablar de estado es hablar de sus características. ¿Cómo está esta clase? Si la clase es automóvil, este automóvil está anaranjado, está rojo, está caminando, etcétera. Su estatus. Entonces, así normalmente también se puede entender de los valores de una clase. Muéstrame las definiciones que tenemos. Rompe esa instrucción para que se pueda ver. Entonces, bajo esas definiciones de propiedades, la pregunta es, para poder obtener el perímetro de un cuadrado, ¿puedo utilizar una propiedad? ¿Sí o no? Sí, sí se puede. Si la respuesta es sí, entonces, ¿cómo? Sí, bueno, si me escuchan... Sí. Sí, mira, yo hice, bueno, hace un tiempo pusiste la tarea en Facebook de la clase persona. Ahí lo que hice yo en ese caso fue, podíamos definir el campo, perímetro, y en la propiedad regresamos el resultado, incluyendo la lógica. ¿Podrías dictarle a Abigail? Sí, claro que sí. Sería entonces, declaramos una variable, private int perímetro, guión bajo bf Ok, el vacuum field es igual a 0. Sí. Y empezamos a declarar entonces la propiedad. Public. Sería public. Ajá. Que va a devolver
¿Un entero? Va a ser un entero. ¿Cómo se va a llamar? Perímetro. Normalmente los nombres de las propiedades Perímetro. son sustantivos. Luego, Y ahí en este caso va a ser un get. enter. Get. Definimos su get. Ajá. Enter. Llaves que abren, llaves que cierran. Enter. Ajá. Return. Ajá. Ajá. Y sería lado por 4 por lado. Sí. Ajá. 4 por lado. Perímetro. Correcto. Así es como yo pienso que sí se podría regresar por medio de la propiedad. Correcto. ¿Qué opinas, Abigail? Que sí. ¿Sí? ¿Qué opinas, Lucero? Victoria. Sí, sí se podría, pero es muy similar al método calcular perímetro, solo que lo estamos haciendo en lugar de un método de una propiedad. Eso era la pregunta, que si en lugar de un método lo podía yo hacer con una propiedad, me dijiste que no. No, no lo vi hasta ahorita, pero sí, sí se puede. ¿Sí se puede? No, Miguel, ahí me faltó algo. Así que, ¿para qué declaré entonces la variable si no la estoy utilizando? Entonces, en todo caso, sería asignarle ese valor y con la operación y regresarla, o en todo caso, sí solamente. Ah, falta el set, ajá. Pero no necesariamente. No lo necesito. ¿Quién dijo que no lo necesita? ¿Quién dijo que no lo necesita? Victoria, ¿no? Victoria dijo. Sí. No tengas miedo, Victoria. Pues yo no se lo pondría porque pues el compañero pues se dio cuenta también que no lo estaba utilizando, no utilizó la variable privada. Yo también había dicho, Miguel, que bajo una propiedad también se podría hacer el cálculo del perímetro, pero creería yo que es más apropiado el método porque se ve como más limpio el código, no sé. No sé si es buena práctica hacerlo bajo una propiedad. Primero empecemos por borrar el campo que detectamos, que ni si se usa, entonces ¿para qué lo quiero, no? Entonces, esa propiedad cae en la definición de que permite obtener. Realmente aquí ya es cuestión de gustos, no es ni buena ni mala práctica el que ustedes usen propiedades por métodos o métodos por propiedades. Lo que quiero resumir es que a veces ustedes le van a ver cara de propiedad, a veces ustedes le van a ver cara de método. De cualquier forma, pues ese perímetro pues está bien definido. O sea, yo voy a obtener el perímetro internamente, pues que calcule. Pero también lo puedo ver como una acción, calcula el perímetro. Ah, pues entonces lo pongo como método. Cualquiera de las dos formas es totalmente válida, entonces ya sería cuestión de gustos que utilizar métodos o propiedades, porque al final de cuentas una propiedad pues tiene dos métodos, los accesores, uno para asignar y otro para devolver. Entonces es totalmente válido cualquiera de los dos, ¿no? Si ustedes lo ven como acción, es un método. O sea, esto es, necesito algo que me permita calcular. Estás pensando en un método. Si lo ves, necesito que la clase me diga su perímetro, o quiero ver cuál es su perímetro.
entonces lo estás viendo como propiedad. Entonces mucho depende de cómo lo veas, pero cualquiera de las dos formas es válida. ¿Correcto? Muy bien, pues ahí está entonces dos formas de obtener el perímetro. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguien que esté confundido y que quiera, pues, despejar su duda? ¿Tampoco nadie? Ok, listo, entonces se entendió. ¿Sí? ¿Sí? Me surge una duda, por no usarlas muy seguido, así como se está implementando. Aquí, ¿por qué se usa el get y no el set si es para asignar el valor? O sea, ¿por qué get no tendría que haberse hecho con el set? Y cuando yo la use, cuando use la propiedad, cuando use la clase y quiera obtener la propiedad, ¿cómo me va a aparecer? ¿Se podría completar? ¿Nos podrían ayudar a completarlo? O sea, ¿por qué en el get y no en el set? O sea, aquí tu pregunta es ¿por qué lo pusimos en el get y no en el set? Bueno, esa sería la primera. Sí. ¿Quién fue el que dio la solución? ¿Jorge Méndez? Sí. ¿Escuchaste la pregunta? En este caso, pues se definió en el get porque el get es para obtener el resultado. El set se utiliza para asignar un valor a la propiedad. Bueno, pero ahí podría ir en los dos casos, ¿no? Entonces podría en cualquiera de los dos, porque ya va a depender cómo yo lo mande llamar cuando esté usando la clase. O sea, porque si le pusieras un set, significa que tú quieres establecer el valor de perímetro. Ajá. ¿Sí? Ok. Pero no queremos eso porque el perímetro se calcula. Ok. Entonces lo que queremos es obtener, no queremos asignar. Bueno, ya entendí. Sí. Ajá. Esa es la razón del por qué fue get y no set. Okay. Perfecto. Le hubiera ya dejado la respuesta que la respondiera Victoria o Lucero, ¿verdad? Se me pasó. Pero estuvo buena la pregunta, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tú cómo lo dejarías, Abby? Yo lo veo como una acción. Tú lo ves como una acción. Entonces dejaría yo el método. Tú dejarías el método. Uh-huh. Es totalmente válido. Totalmente válido. Ahora dame una situación en que esa acción debería de ser. No, pues es que es cuestión de gustos. Porque yo estaba pensando que a lo mejor puedes tener una propiedad, pero que el valor no lo tengas en un campo ni tampoco sea un cálculo, sino que el valor lo tengas que ir a buscar a una base de datos. Entonces puede ser pero también puede ser un método. Sí, obtener tal que me traiga el campo de la tabla. Es cuestión de gustos como se quiera implementar. Probablemente meta yo un poco de ruido, pero ¿cuándo sí te conviene en lugar de método una propiedad? Cuando utilices el patrón MVVM y quieras enlazarlo a la interfaz de usuario. Sí. Ahí te conviene definitivamente una propiedad. Entonces, depende para qué quieras utilizar tu clase. Pero no me hagan mucho caso, los que ya sepan un poquito probablemente entiendan lo que dije, pero solo es para cuando lleguemos a MVVM, ahí recordaremos esto que acabo de decir, ¿no? Por el momento, dejémoslo en que ustedes pueden elegir propiedades o métodos. Son acciones que quiero que realice mi clase, defino métodos. Son valores que quiero almacenar y recuperar, defino propiedades. Así lo podemos ver. Con eso entonces podríamos quedarnos con un calcular perímetro. ¿Correcto? Muy bien, pero dejémosle ahí también la propiedad para que se quede.
Victoria dijo, oye, ¿y por qué no le pasas el parámetro? O sea, ¿pudiera yo tener un calcular perímetro y que le pase yo un parámetro lado? Y ya no utilizar la propiedad lado. ¿Se podría o no? Sí, de que se puede. ¿Cómo quedaría el método que reciba el lado como parámetro, en lugar de que lo tome como propiedad? Sí. Los parámetros de, mientras se escribe Abby, los parámetros de un método tienen la sintaxis tipo de valor, espacio, nombre del parámetro, coma, tipo del valor, espacio, nombre del parámetro, coma, y así se dan coma, todos los valores todos los parámetros, que sean necesarios. Y de esa forma se declaran los parámetros de un método. Sugerencias respecto a los nombres de los parámetros deben de ser en Camel casing. Camel casing, lo que significa que si es un parámetro cuyo nombre está compuesta de más de una palabra, la primera palabra empieza en minúscula. La segunda, tercera y demás palabras comienzan en mayúsculas. ¿Correcto? Entonces, su parámetro se llama lado. Entonces, su nombre empieza con L minúscula. Y entonces está devolviendo el lado por 4. ¿Correcto? Ahora bien, Abigail está escribiendo, o más bien, con lo que acaba de escribir, Abigail tiene una clase. Esa clase, ¿cuántos métodos tiene? ¿Cuántos métodos tiene tu clase, Abigail? 2. 2 métodos. ¿Cómo se llama un método y cómo se llama el otro método? Tienen el mismo nombre. ¿Y eso está permitido tener métodos más de un método con el mismo nombre en una clase? Sí, es necesario, sí. Bueno, siempre y cuando... Bueno, así se le conoce, ¿no? Como sobrecarga de métodos. Pero no pregunté cómo se le conoce. Es válido, sí, siempre y cuando la lista de parámetros cambie. Podemos tener varios métodos con el mismo nombre, pero deben diferenciarse respecto al número y tipo de parámetros. En otras palabras, puedo yo tener varios métodos puedo tener, sí, varios métodos, pero los métodos no deben tener la misma lista de parámetros. Firma. Okay. Sí. Con eso llegamos a un concepto, la firma de un método. La firma de un método está compuesta por el nombre del método más los tipos y número de parámetros. No puedo tener 2 métodos con la misma firma. En el caso del método calcular perímetro sin parámetros, su firma es esa, calcular perímetro sin parámetros. En el caso de calcular perímetro con parámetro, su firma es esa. Esa firma es distinta a la firma de calcular perímetro sin parámetros. Entonces es totalmente válida. Cuando nosotros tenemos varios métodos con el mismo nombre, pero con distinta firma,
estamos diciendo que tenemos una sobrecarga de métodos. ¿Qué significa sobrecargar métodos? Significa tener métodos con el mismo nombre, pero que difieren en su firma, en otras palabras, que difieren en los tipos de parámetros y en la cantidad de parámetros. ¿Correcto? ¿Puedo yo tener, va la pregunta, Abigail, ¿puedo yo tener dos métodos con el mismo nombre y que ambos reciban un solo parámetro? ¿Es válido o no es válido? Sí, siempre y cuando el tipo del parámetro que reciba sea diferente. Correcto. Entonces, basta con que sean distintos tipos los parámetros. O distinto número de parámetros. Con eso es suficiente y no importa que se llamen igual. Y eso se llama sobrecarga de métodos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta sobre la sobrecarga de métodos? Sí, yo tengo por ahí una, Miguel. Perdona, ¿qué tan conveniente y qué tan buena práctica es utilizarla? Totalmente aceptable. Si a ti te conviene, a tu lógica, es preferible. Sí. Porque en otros lenguajes pudieras resolverlo como que tienes imagínate tu calcular perímetro y aceptas un parámetro e internamente dices, if lado mayor que 0, entonces retorno lado por 4. Else, retorno el valor de la propiedad lado por 4. Entonces le empiezas a implementar lógica que te permita tomar decisiones. Se ve más limpio si tú sobrecargas y realizas resultados distintos. ¿Correcto? Ok, sí, ya quedó claro. Es que me sonaba como a, de alguna forma, duplicar métodos, código. Sí, código. De hecho, salvo que alguien opine lo contrario, estamos duplicando lógica en el ejemplo que tenemos ahí en la pantalla. Sí, a eso iba. Lo que pasa es que de pronto, cuando se ve como el mismo código en múltiples partes, sí. No se ve tan padre. Bueno, no creo que sea algo tan síntoma de que algo está mal, que necesitamos refactorizar. Ajá, eso me venía a la mente. Sí. Entonces, por eso iba, he leído de pronto que sí, que Microsoft de pronto sí como que da la idea de que es necesario, no necesario, sino que ellos aprueban el hecho de la sobrecarga de métodos, pero... Las clases tienen muchos. Sí, pero es que es totalmente recomendable, totalmente. Ok. Pero lo que Microsoft no recomienda y nadie recomienda es que dupliques código. Ajá, sí. Eso ya son cosas distintas. Sí, claro, obviamente, si un método está siendo sobrecargado, quizá probablemente traiga diversas variables o las firmas sean distintas, algo al interior cambiará, pero en esencia quizá resulte casi el mismo método, ¿no? Sí, correcto. Pero lo que tú dices, y yo también lo he dicho, cuando detecten que están duplicando código, a ver, analicen bien, porque no deberían en la programación orientada a objetos duplicar código, porque uno de los paradigmas de la programación orientada a objetos es no duplicar código y reutilizar código. Entonces, si detectan que están duplicando código, aguas porque no están aplicando bien sus técnicas de programación orientada a objetos. Claro, entonces sí. ¿Qué código tú detectas que se está duplicando? Bueno, estamos duplicando la lógica al decir que el resultado es 4 por lado. Porque ¿qué tal si a algún científico loco se le ocurre que ahora el perímetro ya va a ser 8 por lado? Sí, tienes que modificar
un método y el otro método, ¿no? Sí, claro. Y ya estás duplicando. Ujú. ¿Cómo lo solucionarías? O sea, obviamente quitamos la sobrecarga. Pero yo quiero a veces pasarte el parámetro. O sea, me estás obligando a que siempre lo haga yo a través de la propiedad. Entonces, a ver, ¿cuál sería la necesidad? Yo quiero utilizar la clase y decirle, calcula perímetro con este lado. Y a veces primero quiero darle el lado. Ok. Entonces, si me quitas esa sobrecarga, pues entonces me estás obligando a que a fuerza te dé yo el valor primero y luego te invoque yo. Ok. Podríamos dejar solamente un método y permitir que el lado fuera un tipo que me permita tener nulos. Verifico si es nulo, y si es nulo significa que tú me invocaste sin un parámetro de entrada o un parámetro de invocación. Entonces ahí sería como un if. Y entonces llegamos a algo más complejo. Sí, una llegamos lógica a algo más compleja. complejo. Y en la programación orientada a objetos todo debe de ser simple. Bueno, yo... Ok. ¿Correcto? ¿Alguien por ahí tenía una opinión? Yo extraería un método ahí privado para que haga el cálculo ese y lo invocaría en las dos. ¿Tú crearías un tercer método, GC? Sí, privado. ¿Crearías un tercer método? A ver, defíneme, díctale por favor, Abigail. Private. Y además dice que lo quiere privado, ajá. Int. Calcular perímetro. Local. Retornamos. ¿Sin parámetros? Sí, parámetro. Retornamos el 4 por lado. ¿El lado de la propiedad? Sí, el lado de la propiedad. Pues ya se parece al primero. Pero en el caso, allá pero modificaríamos los otros. Ok, a ver, ¿cómo quedaría el primero? El primero solo quedaría return, retornaríamos calcular perímetro local. Ok, ahí cumple. ¿Cómo quedaría el segundo? Coméntalo. Ajá. Vamos a ver. Sería calcular perímetro local. Y tendríamos que pasarle el parámetro siempre, ¿verdad? Sí, pero el que definiste no acepta parámetros, entonces ya no puedes. Sí. Va para atrás, control Z, control Z, control Z. Control Z, 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 control Z. Sí, perdón. Quizá entonces, al ver la necesidad, sí necesitemos los dos métodos. Pues ya estás viendo la utilidad de la sobrecarga. Sí, por supuesto, de hecho la he utilizado, solo que a menudo cuando la he llegado a utilizar, me queda esa espinita en donde digo, ¿Lo bueno, estoy haciendo bien? Ajá, porque cuando se trata de clases distintas, quizá podemos aplicar esquemas de herencia o
Bueno, la regla ahí es, a ver, recuerda, si es que puedes recordar, todo el código sobrecargado que hayas hecho y pregúntate, ¿he duplicado código como lo veo en la pantalla ahora? Si la respuesta es sí, es una mala programación. Ok. No, es lo que te decía en un principio. Parte del código, o sea, en esencia, es un resultado, pero el método al interior genera diversos, o tiene un procesamiento distinto, aunque llegas al mismo resultado quizá. Correcto. Entonces, sí, quizá ahorita, de acuerdo a la necesidad que planteas, la verdad es que veo difícil, a menos de que tú, como todo un experto, nos puedas mostrar cómo hacerlo, ¿no? La verdad es que yo creo que de acuerdo a la necesidad que planteas, así se queda. Necesariamente son las dos. Ok, veamos. Alguien que se llame Victoria o Lucero, que nos pueda ayudar a hacer más eficiente estos dos métodos. Es pura lógica, absolutamente lógica, no es de que, pero yo no tengo experiencia, no, es lógica nada más. ¿No? A ver, profe, otra vez, si me dice qué pasó. En el código que tienes en la pantalla, sí. ¿Ves alguna mala práctica? La respuesta puede ser no. El 4 es una constante y se está duplicando. ¿La constante es la que se duplica? Sí, la constante es el 4. Y por lo que habías comentado, ¿qué tal si alguien quiere que en lugar de que ahora sea 4, ahora sea 8? Tendríamos que hacer cambio en esos dos métodos. ¿Cómo los fusionarías? Haciendo una propiedad que se llame, ¿qué sería? Constante. Y esa colocarla ahí y solamente lo cambiaría una vez y no dos veces. Y si el 4 sigue siendo lo mismo, pero ahora lo que cambia es la forma de cómo se calcula. Esto es 4 por lado por 10. 4 por lado por 10. ¿Y sabe por qué? Pero así me lo dijeron, 4 por lado por 10. Cambia tu código. ¿En cuántas partes tienes que cambiar código? Si lo hago con esa propiedad que sea con ese campo, ahí sí me serviría el campo, que sea una constante, sería 4 por 10 y aquí nada más mandaría llamar a esa constante. Te cambian la operación y ahora es 4 por lado más 5. Esto es 4 por, paréntesis, lado más 5. Sí, ya no me sirve. Estás pensando de forma estructurada, maestra. Sí, lo sé. Pero, o sea, estás dando ideas. Eso es muy bueno. Es algo. Sí, está trabajando. Es algo. Está trabajando, sí. Preformal, dirían por ahí. Ay, no veo. Miguel. No, Miguel. Pensé en esa parte que habías dicho. Dije, pues lo soluciono con un campo constante, pero ahorita no veo. El objetivo de la programación orientada a objetos es reutilizar código. Si tú ves que duplicas código o tienes código repetido, piensa que cuando haya que hacer algún cambio vas a tener que modificar varias partes donde esté repetido tu código. Sí. Si detectas eso en tu código, entonces no estás pensando en objetos o te falta algo de hacer más eficiente. Aquí, ¿tú qué es lo que estás detectando que se repite? La operación lado por 4. Y los dos lo regresan. La pregunta sería, ¿de qué manera hacemos eficiente eso? Victoria. Miguel,
estoy de acuerdo con Lucero en que se podría declarar una constante para que nos maneje ese valor de 4. Pero ya le respondí a Lucero y ya dijimos que si ahora lo que cambia no es tanto la constante, sino es la forma de hacer el cálculo, ¿cómo lo resolverías? ¿Está difícil? ¿Tú ya pensaste en una solución, Abigail? Sí. Sí, ya pensé. ¿Alguien que tenga una idea? Les digo, esto no se trata de experiencia, de que uno ya sabe más o sabe menos. O sea, realmente aquí es aplicar lógica, nada más. Pura lógica. Pero igual a lo mejor no se entiende lo que quiero, ¿verdad? Entonces, si alguien no entiende lo que quiere, pues puede preguntar. Hola. ¿Miguel? Sí. ¿Qué pasa si, no sé, tenemos el método, el de arriba que dice calcular perímetro? ¿Qué pasa si le ponemos return, calcular perímetro y le mandamos como parámetro la propiedad lado? Comenta el primer método, dices, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que está en el primer método. Coméntalo. El código del primero, no, el código. Lo que está dentro. Sí, eso, coméntalo. Y ahora te va a dictar el compañero. Ahora en una línea abajo le ponemos return y ahí podemos llamar a calcular perímetro y le mandamos como parámetro la propiedad lado con mayúscula. No, exacto. Bueno, si en el caso de si nos piden modificar alguna parte, ya sea el 4 lado, solo tendríamos que ir a la parte de abajo. Ángel, ¿verdad? Sí, mi Ángel, es de Miguel Ángel. Ah, mi Ángel, ok. Excelente solución, mi Ángel. Así es como debe de quedar. Si me cambian el cálculo, pues lo cambio en un solo lado. No hay ningún problema. Y le permito al usuario que ponga el valor en la propiedad o que lo pase directamente como parámetro. Oye, Abigail, fíjate que ya el perímetro se va a calcular lado por 4, pero más 10. No hay ningún problema. Le pones ahí más 10. Se acabó. No tengo que estar modificando por todos lados. Digamos que el método calcular perímetro depende de quién. Para calcular el perímetro depende de quién. Del valor del lado. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que se llama inyección de dependencias. Así de sencillo. Entonces, nuestro código, ahora sí, ya queda limpio. Ya no estoy repitiendo. Estoy haciendo buen uso de la sobrecarga. ¿Qué opinan, Lucero, Victoria, Apolo, creo, ¿verdad? Que nos estaba ayudando. ¿Qué opinan de esa solución? Sí, es correcta. ¿Y por qué no se te ocurrió? ¿Sabes cuándo se me ocurrió? Antes de que lo dijera Miguel Ángel. Dije, si lo llamo por ahí, pero no lo tenía claro. Hasta que él lo verbalizó, dije, sí, era por ahí, pero no lo vi en su momento. Bueno, pues siéntete bien, porque al final de cuentas sí te llegó la idea, ¿no? Sí me llegó. Sí. Eso es lo importante, sí, eso es lo importante. Sí. Pero así quedaría, y no estás pensando de forma estructurada, estás reutilizando. Sí, pero te digo que lo pensé ahí, cuando él lo verbalizó, dije, exacto, eso era lo que quería. Correcto. Muy bien. Miguel. Veamos entonces, Lucero. Veamos, vayámonos al ejemplo, a la aplicación de consola, y quiero utilizar ya la clase.
Por favor, Abigail. Borra si quieres eso. Quiero calcular el perímetro de un cuadrado del lado 5. ¿Cómo le hago? Tengo ver, que Lucero. Te va a dictar Lucero. distanciar la clase. Entonces es... Primero declaramos una variable del tipo la clase, ¿verdad? Que se llama cuadrado. Sí. Cuadrado, exacto. Cuadrado C. Igual, ¿cómo se instancia una clase? Igual a new. Ajá. El nombre de la clase, que es cuadrado. Correcto. Paréntesis, punto y coma. Correcto. Quiero calcular el perímetro de un cuadrado cuyo lado es 5. C punto lado igual a 5, punto y coma. Y abajo sería C punto, el nombre del método que era perímetro. ¿El nombre del método o de la propiedad? El nombre del método, calcular perímetro. Y paréntesis, punto y coma. Vean algo interesante, Miguel. Nada más, abre tu paréntesis nada más. No, ábrelo. Quiero la inteligencia. Vean cómo nos muestra dos posibles formas de utilizar el método. ¿Por qué me muestra eso, Lucero? Porque tengo dos métodos llamados calcular perímetro. Uno que pasa un parámetro y otro que no. Si le damos clic en la flecha que baja, nos puede decir cuál es el otro. Ahí está. Correcto. Entonces, eso te sale porque tu método calcular perímetro está sobrecargado. Está sobrecargado, gracias. Correcto. Entonces, siempre que tu método esté sobrecargado, Visual Studio te va a dar distintas opciones de cómo quieres acceder al método. ¿Cuál sobrecarga utilizamos en este caso? ¿O vamos a utilizar el que tiene parámetro o el que no tiene? El que no tiene parámetro. Puedo utilizar indistintamente cualquiera. Pero para este ejemplo específico que me estás dictando... sin parámetro. Sin parámetro. ¿Por qué? Porque ya declaré la propiedad lado con 5, entonces ya tiene ese valor. Ok, correcto. Esa es la respuesta. Listo. Ese método me va a devolver un valor, ¿no? Hay que dejarlo en una variable. Correcto. Y resultado, y luego lo mandamos a la consola, a ver. Es que lo System. Punto. Ponle un braille ahí. Correcto, a ver, ejecútalo. Debe de dar 25, ¿verdad? 5 por 4, 20, perdón. 30. Porque le sumamos 10. Sí. Oye, Abigail, ¿por qué haces mal las cosas? Corrige tu fórmula. Pues Abigail va a ir y va a corregir un solo lado nada más. Ahí está. Ahí está. Sí, ¿cierto? Listo. 20. ¿Correcto, Lucero? Sí. Muy bien, Lucero. A ver, regrésate al programa. También quiero que calcule el perímetro de un cuadrado del lado 10. ¿Qué le tiene que agregar o modificar? En la línea, si quieres ver los dos resultados, yo sugeriría hacerlo abajo, enter, y resultado 2. Igual a C punto, calcular perímetro, y pasas el valor, ¿cuál me dijiste, Miguel, entre paréntesis? 10. 10. Y ya más copias el system de arriba y le cambias por resultado 2.
Correcto. A ver si es cierto. Debe de imprimirse 20 y 40, ¿no? Perfecto. Entonces ya vimos cómo se usa, ¿no? Sí. ¿Preguntas, Lucero? ¿Algo que quieras preguntar? No. Entonces yo te pregunto. Ay, a ver. A ver, cierra tu programa, Abigail. ¿Segura que no tienes preguntas? No. Segura que no tengo. Segura que no tienes. Ok. Yo no quiero darle el valor a la propiedad. Entonces, coméntame esa línea. No quiero yo hacer eso. Tampoco quiero pasarle el lado como parámetro del método. Ajá. Y sin embargo quiero calcular el perímetro de un cuadrado del lado que yo le quiera poner. A veces 5, a veces 10, a veces 20. ¿Tendríamos que leer de consola? No, yo quiero, ahorita quiero, sin que le asigne yo valor a la propiedad y sin que le pase yo como parámetros, quiero calcular el valor de un perímetro de un cuadrado del lado 8. ¿Cómo le hago? Si me dices que debo modificar mi clase cuadrado, ok, dime qué hago. Vámonos a cuadrado. Vámonos a cuadrado. Y sería el lado ponerle 8. No, pero a veces, o sea, a veces voy a querer 5, a veces 7, a veces 6 y no quiero estar modificando la clase cuadrado por cada valor distinto. O sea, dame una solución que no me obligue a estar modificando la clase a cada rato. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Sí, pero no lo veo. ¿No? No. A ver otra vez. ¿Sí? ¿Va otra vez la pregunta? Sí, vete al programa. Ok. Yo quiero calcular el perímetro de un cuadrado del lado 5, pero no quiero asignarle ese 5 a la propiedad del lado. Tampoco quiero utilizar el método que acepte parámetro. Tampoco. No quiero tampoco. Entonces, ¿cómo le hago? Si ustedes me dicen, necesitas modificar tu clase una sola vez para que ya puedas hacer las veces que quieras, darle los datos que quieras, díganme qué le modifico a la clase. Sobrecargar el constructor. ¿Qué hago entonces? A ver, díctame. Public cuadrado int lado, un parámetro int lado de la propiedad lado igual a el parámetro lado. ¿Y ya? ¿Ya? Sí, ahora hay que pasarle cuando a la hora de crear la instancia hay que pasarle. Ajá, ahí le paso el valor. Por ejemplo, 8. Ya run, que me debe dar 32. A ver si es cierto. Ay. Así sí lo paro. 32. Ahora quiero pasarle 15. Ok, ahí está. Entonces cualquiera que yo le quiera pasar, pues ahí está, ¿verdad?
Muy bien, GC, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, GC. Correcto. Muy bien, GC. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas de lo que acabamos de hacer? Victoria, ¿tienes preguntas de lo que acabamos de hacer? No. ¿Segura? Bueno, ese silencio dice que no está segura, ¿verdad? Lucero, ¿alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? No. ¿Segura? Pues creo que sí. ¿Crees? ¿O sí? No, estoy segura de lo que hizo el compañero, sí, lo entendí. ¿Estás segura? Sí. ¿Alguna pregunta que tengas? No, ninguna. Gracias, Miguel. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pregunta. Si tú no tienes preguntas, yo te puedo preguntar. Sí. Salvo que no lo hayas entendido bien. Y si no lo entendiste bien, dime que no entendiste y te explico. No, está bien. Lo que pasa es que no estoy muy... No es que sea costumbre, pero insisto, yo creo que es más jugar con la herramienta del método constructor. ¿Qué es lo que no entiendes del método constructor? No me quedaba tan claro que puedo inicializar y de esa manera también lo puedo hacer. Pero dijimos que los constructores sirven para inicializar campos. Ajá, pero lo había visto como inicializarlo desde una constante, como el que hicimos con persona, que tuviese un nombre fijo y un valor fijo. Y ahorita ya lo vimos como parámetro. Sí, el usuario le pasa el valor que quiere. Exacto, eso era lo que no había visto, que se puede utilizar el método constructor, pero ya me quedó claro. O sea que lo que no sabías es que un constructor puede recibir parámetros. Exacto. Pero ahora ya sabes. Exacto, ya sé. ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias, Miguel, gracias. Bueno, yo quiero, Lucero, claro que no tienes preguntas, yo quiero crear una instancia de cuadrado, pero no le quiero pasar el valor, porque lo quiero hacer a través de una propiedad. Entonces quiero declarar una instancia C1 de cuadrado. A ver si quieres, Abigail, quiero otra variable llamada C1 que tenga una instancia de cuadrado. Pero no le quiero pasar ningún parámetro, pues para eso está su propiedad, ¿no? Ya me marco. O sea, abajo, dale enter. Abajo quiero decirle C1.lado igual a 20, punto y coma. ¿Por qué me sale ese error, Lucero? Porque el método constructor nos pide que pasemos un parámetro. Pero yo no quiero, ¿por qué me obliga? Porque así lo tiene la clase cuadrado. Ok, ayúdame a resolver ese problema. Entonces tendríamos que irnos a la clase cuadrado. Ajá. Y debe de haber una opción que diga que no sea necesario. No sé si se le tenga una solución sería hacerlo, quitarle el in lado. No, porque entonces ya no va a funcionar la otra instrucción. Exacto. Necesitamos modificarlo de tal modo que pueda estar o no pueda estar ese parámetro. No sé cómo hacerlo. ¿Se puede sobrecargar el método constructor también, no, Miguel? ¿Qué dices, Lucero? Sí. Sí que... Sí que, Lucero. Dijiste sí, pero sí que. Sí se puede hacer. ¿Qué? Entonces tendríamos que poner... ¿Qué se puede hacer? ¿Pero qué se puede hacer? Hacer otro constructor. ¿Para qué? Para que tengamos otro constructor llamado cuadrado sin parámetro. ¿Y esa acción de tener dos constructores, cómo se llama? Sobrecarga de métodos. Entonces, ¿sí es correcto lo que dijo el compañero de que sobrecargues constructores? Sí. Porque aquí vas a sobrecargar constructor.
¿Qué significa que vayas a sobrecargar un constructor? Significa que vas a tener otro constructor con el mismo nombre, pero con diferente parámetro. Entonces, ¿le puedes dictar a Abby? Sí. Enter sería public cuadrado, paréntesis que abre y cierra, y llave que abre y cierra. Y listo. Y ya, ¿verdad? Sí. Ah, mira, como por arte de magia. Sí. Listo. Gracias. Estaba fácil, ¿no, Lucero? Sí. ¿Por qué no se te ocurrió eso? Porque mi cerebro no piensa tan rápido. Sí, piensa. Debe ser los nervios, yo creo, ¿no? Pero si te das cuenta, Sí. es pura lógica. Sí. Hola, ¿Qué sirven los apuntes? Sí, ahí tengo mi blog de notas con mis apuntes. Correcto. Entonces, pues ahí está. Nuevamente vámonos a nuestra clase. Entonces, lo que vimos en este día fue métodos. ¿Cómo se definen los métodos? Vimos sobrecarga de métodos y también vimos sobrecarga de constructores. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿por qué forzosamente una clase debe tener un constructor? Tan forzoso que si yo no lo pongo, el compilador lo pone por mí. ¿Por qué? Y eso de que pensemos de que pues es por definición, pero ¿por qué? O sea, nada más así porque debes tener y ya, o tiene realmente alguna funcionalidad. Esa se sigue quedando por si alguien se interesa y quiere investigar, pues ahí se queda de tarea, ¿no? Bien, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta. Vamos a ver si quieren preguntar por audio. Hola, Miguel. ¿Sí? Tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué crear un sobrecarga del constructor y no le podríamos poner el parámetro como opcional poniendo int lado igual a 0? Me parece que si lo llamamos, le mandaríamos sin parámetros, igual aceptaría. Un buen punto. En la siguiente sesión vamos a ver, continuando con el tema de los métodos, vamos a ver algo que se conoce como parámetros, argumentos nombrados y parámetros opcionales. Si quieres, ponlo en algún lado, Abby. Hasta abajo, si quieres, de esta clase, entre comentarios. Dos temas que vamos a ver en la siguiente sesión. Argumentos nombrados y el otro concepto, parámetros opcionales. El compañero hoy nos hizo una pregunta: ¿por qué declaras una sobrecarga y mejor por qué no utilizas parámetros opcionales? Entonces, como todavía no sabemos qué son los parámetros opcionales, vamos a dejar la respuesta para la siguiente sesión y ahí vamos a ver cómo los parámetros opcionales nos ayudan a evitar sobrecarga. Un buen punto, ¿correcto? ¿Sale, compañero? Ok, ahora, y la segunda pregunta es, ¿por qué no usamos la palabra reservada this cuando para llamar a la propiedad? Por ejemplo, this.lado, porque algunas veces yo vi algún código que decía this.lado y en otros igual que solo, digamos, le ponía solo lado. ¿Cuál sería la diferencia de eso? Realmente vas a ocupar this, por ejemplo, en la siguiente situación. Imagínate que tienes public cuadrado int lado. E imagínate que Abby siguió una mala práctica, bueno, no es tanto mala práctica, más bien, su convención de nombres que se recomienda utilizar, camel casing, no hizo caso y utilizó Pascal casing. Entonces, ahí
La instrucción quedaría lado igual a lado. Pero ¿cuál lado? No sabe. No se sabe. Entonces, ¿qué te sugiere la inteligencia? Dice que le estás asignando el mismo a lo mismo, ¿no? Que si quisiste hacer algo. Entonces, su parámetro se llama lado mayúscula. Su propiedad se llama lado mayúscula. Hay ambigüedad. Hay ambigüedad, no sabe a qué te estás refiriendo, dice, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, no? O sea, lado con lado, ¿cómo está el asunto? Para que tú digas explícitamente que te refieres a un miembro de la clase, le vas a poner la palabra clave this. La palabra clave this indica que te estás refiriendo al código, te estás refiriendo al objeto donde se está ejecutando el código. Tu código se está ejecutando en el objeto cuadrado. Entonces, this se refiere al objeto cuadrado. This no se refiere al parámetro lado. ¿Correcto? Esa es la razón del por qué utilizas la palabra reservada this. Se utiliza la palabra reservada this para referirte explícitamente al objeto donde se está ejecutando esa instrucción o ese código. ¿Correcto? De hecho, si tú le cambias al lado minúscula, ahí también le tendrías que poner lado minúscula. Entonces, ¿qué te dice Visual Studio? Que ya no es necesario. Te dice que this puede ser simplificado. O sea que es opcional el this. Y que si no quieres escribir mucho, que se lo quites. ¿Correcto? Ok. Entendido. Entonces, pero si tú quieres explícitamente referirte a un miembro de ese objeto, utiliza la palabra clave this. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Pues no sé, Miguel Ángel, ¿tienes activo tu estatus morado de pregunta? ¿Quieres hacer alguna pregunta o ya no? Ok. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario final? Sí, Miguel. Sí. Sí, oye, yo nada más, bueno, he tenido alguna duda. Anteriormente he podido trabajar con Java y he visto que cuando declarar variables se utiliza la palabra reservada static. No sé si aquí C# también lo utilicen o me puedes dar una referencia más de para qué se utiliza. Vete a programa, Avi. Ahí está la palabra static. Sí. ¿Correcto? Static se utiliza para indicar que una clase o un miembro de la clase no necesita ser instanciado para poder ser utilizado. Si tú tienes tu clase estática, entonces no necesita ser instanciada para utilizarla. Si tú tienes un miembro estático, no necesitas instanciar la clase para que puedas utilizar ese miembro estático. Ese miembro que tiene la palabra clave static indica que el miembro vive dentro de la clase, no vive con el objeto, vive con la clase. Normalmente static sirve para definir funciones globales que puedes utilizar en cualquier parte de tu programa, asumiendo que es público, sin necesidad de instanciar la clase que lo contiene. Es una forma estructurada de tener miembros disponibles en tu aplicación. Para eso sirve static. Hay que evitar al máximo el uso de static. Salvo que sean clases del tipo helper,
que los utilices mucho, entonces declara la static para que no tengas que estar instanciando. Pero siempre que puedas evitar utilizar static, pues hazlo, o sea, no uses static siempre que puedas evitarlo. Ok, solamente, bueno, ya me surgió la duda. En este caso del cuadrado, ¿la podemos establecer static y no sería necesariamente a fuerza de instanciarla para ocupar los métodos? Es correcto si tus métodos son estáticos también. Ah, ok. Bueno, sí, ya no me quedó ninguna duda. Okay. Muchas gracias, Miguel. Órale, muy bien. Bueno, pues creo que no hay más. Miguel, ¿Sí? Hola. ¿Sí? Y en ese caso de la clase program, el método main, el que es el punto de entrada a un programa, ¿por qué es estático? Para que el NetFramework, el cargador de la clase, no tenga que crear instancias. Por eso lo quiere estático a fuerza. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Perfecto. Muy bien. Pues entonces nos vemos en el siguiente miércoles. Que descansen. Hasta luego, David. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.